Buenas tardes y bienvenidos a este curso de Introducción al Cristianismo. Al final, pues he decidido utilizar este medio para presentar este curso que llevo ya impartiendo bastantes años, pero en otro contexto, concretamente en la Universidad Católica de Ávila. Y bueno, simplemente me voy a presentar un poco, aunque intuyo que la mayoría de los que vais a escuchar este curso me conocéis, pero por si acaso hay alguien que no, que es la primera vez que se acerca, pues que sepa quién está hablando, quién ha preparado estas cosas. Soy Fernando Martín y os voy a acompañar en estas sesiones de formación. El curso está concebido como como lo dice el propio título, como una introducción al cristianismo, es decir, fundamentalmente a los elementos más esenciales de lo que es la doctrina cristiana. En realidad es presentaros a la figura de Jesús y lo más importante que podemos decir de él. Si queréis, el recorrido sería parecido a lo que son las verdades del credo. La oración del credo que tantas veces rezamos en las misas, pues en realidad es un compendio de las verdades de fe que creemos los cristianos. Entonces, más o menos voy a ir siguiendo esa línea de desarrollo, lo que es el credo. Pero me detendré inicialmente sobre todo en el fundamento de la Sagrada Escritura y sobre todo especialmente en el Nuevo Testamento. Esa es mi idea, centrarme ahí bastante tiempo y luego ya iremos entrando en lo que es la figura de Jesús, su mensaje, un poco después la teología eh, sobre quién es Jesús, hombre, Dios, algunas cuestiones sobre la Trinidad, sobre el Espíritu Santo y por último, pues, bueno, las verdades fundamentales que se llaman los novísimos, que sería un poco sobre la vida eterna, etcétera. Esa es la idea de este curso, ¿no? Deciros que soy, como os decía antes, soy profesor de la Universidad Católica de Ávila. Allí es donde he desarrollado este curso durante bastantes años y al final, pues bueno, he ido preparando un material que es el que os voy a ofrecer. Aparte de esto, en la universidad yo trabajo pues formando sobre todo maestros últimamente, es decir, me dedico a las titulaciones de magisterio y del máster de profesorado. Soy maestro, soy también pedagogo, licenciado en pedagogía, soy filósofo, soy teólogo, especializado en teología bíblica y eso es lo que siempre me gusta más comentar, ¿no? De cuando puedo enseñar sobre esas cuestiones de Sagrada Escritura. Y, y este curso está pensado para todo tipo de alumnos, es decir, no lo doy solamente a personas iniciadas en el mundo de la teología o la filosofía, no, más bien es un curso pues para ingenieros, para estudiantes de derecho, de magisterio, de farmacia, de fisioterapia, de todo tipo, de tal manera que espero que os llegue a todos. En realidad, la idea es un poquitín que sea eso, un curso introductorio. No voy a entrar en una teología profunda ni nada que os vaya a echar para atrás ya directamente, sino que intentaré ser asequible. Me suelo poner a ese nivel con mis alumnos porque en realidad pues vienen a clase simplemente sin conocer muchas veces nada ni tener fundamentos de la fe. Entonces, quizá para algunos de vosotros puede ser demasiado sencillo, pero espero que os ayude. Como os decía antes, el curso en realidad es para hablar de Jesús. No tengo otra pretensión y en ese sentido, pues, entre comillas, me siento muy cómodo, muy a gusto, porque hablo de la persona más importante para mí
Y yo creo que la mayoría de los que estáis escuchando estas charlas os pasará lo mismo. Entonces hay, digamos, una situación de partida ventajosa para el que da este curso, que es eso, ¿no? Que hablamos de algo que nos importa y nos importa mucho. Y no voy a hablar de otros temas, de verdades de fe, digamos, solamente las centradas en Jesús de Nazaret. Esa es la idea fundamental que quiero transmitiros y que espero que se vaya desarrollando poco a poco. Este es el programa. Aquí tenéis el tema que estamos viendo ahora sería la introducción o tema cero, que en realidad es una introducción concretamente a la Sagrada Escritura. Em, Es un tema breve y que no tiene más objetivo que intentar pues poner las bases para que hablemos, digamos, con propiedad en todo lo demás. Y luego, fijaros, son 8 temas, 8 grandes temas de la presentación de Jesús, ¿no? Primero, para poder hablar de Jesús con cierta base y con fundamento, pues tengo que referirme a la fuente fundamental, que son los 4 evangelios. Esto me llevará tiempo, es un tema amplio, quizá el más amplio de los 8, este tema uno de los 4 evangelios, porque una vez que establezca este fundamento ya puedo desarrollar otras cuestiones. Y lo voy a hacer quizá desde una perspectiva, no sé si decirlo en plan apologético, en el sentido de intentar mostrar quién es Jesús, incluso para aquellas personas que no crean en él o no conozcan o duden de su existencia o tengan pues una visión muy superficial. Entonces me sitúo quizá desde la perspectiva histórica y trato de mostrar quién es Jesús de Nazaret según las fuentes fundamentales que tenemos, que son los 4 evangelios. Después, el tema 2 es sobre la vida de Jesús, lo que conocemos, y ahí, más que desarrollar toda la vida, me detengo en algunos momentos, vamos a decirlo, problemáticos en el sentido de que hay cierta discusión entre los investigadores, los estudiosos sobre el tema, por ejemplo, cuándo nació Jesús, cuándo inicia su vida pública, cuándo muere, cuando resucita, etcétera. Es un poco hablar de algunas cuestiones también desde la perspectiva histórica. ¿Qué podemos saber al respecto de la vida de Jesús? El tercer tema es ya entrar en su mensaje, entrar en el Evangelio propiamente y entender qué es lo que nos dice Jesús en los Evangelios, cuál es el mensaje fundamental, ¿no? El cuarto tema sería la muerte y la resurrección y lógicamente pues entendemos que esta es el misterio pascual de muerte y resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y por tanto también creo que era necesario dedicar un tema concreto al mismo, ¿no? Tema quinto, ya entro un poco más en cuestiones teológicas, mientras que todo lo anterior ha sido, si queréis, presentar la figura de Jesús, sus enseñanzas, su muerte, resurrección, etcétera. Ahora ya me meto en reflexiones teológicas, es decir, de las enseñanzas de Jesús, de su modo de decirnos, de sus palabras, etcétera. En la teología, pues ha estudiado y ha visto y ha desarrollado este misterio de Jesús de Nazaret, que es Dios y que es hombre. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues trataré de reflejarlo en ese tema. El tema 6 es en la Iglesia de Jesucristo. Es decir, igual que os decía que vamos siguiendo más o menos las verdades del credo, sabéis que el credo pues tiene como una estructura tripartita, ¿no?
primera parte dedicada a Dios Padre, segunda, la más amplia, la fundamental, dedicada a Dios Hijo, Jesús, y la tercera está dedicada al Espíritu Santo y la Iglesia. Y por eso creo que es importante que hablemos de la Iglesia, ¿no? Que Jesús fundó. Tema séptimo, el misterio de Dios Trinidad. De nuevo, nos elevamos un poco, no demasiado, tranquilos, y hablaremos un poco del misterio de la Trinidad. Y por último, serían lo que se llaman clásicamente los novísimos, es decir, las realidades últimas, que serían muerte, juicio, cielo, infierno, vida eterna. Todos estos temas son los que voy a tratar en este último tema. Bien, pues vamos a ello. Vamos a la introducción a la Sagrada Escritura, que es este tema. Más que nada es un repaso para muchos de vosotros de algunos conceptos fundamentales sobre la Biblia y también pues un poco el contexto en el que me voy a mover al explicar un poco la figura de Jesús. Uno de los grandes estudiosos de la Biblia de tiempos antiguos fue San Jerónimo. Y San Jerónimo decía con mucho acierto que el desconocimiento de las escrituras es el desconocimiento de Cristo. Es decir, no podemos basarnos simplemente en lo que nos han contado, lo que nos han dicho, lo que a veces pues escuchamos en las Eucaristías, en momentos de reunión, etcétera, sobre Jesús. No, tenemos que ir digamos, a la fuente fundamental que nos revela a Jesús, que nos habla de Jesús, que son las escrituras, ¿no? Hablar de escrituras, bueno, Sagradas Escrituras es hablar de la Biblia, es lo mismo, vamos a decirlo así. Eh, ¿Y qué es la Biblia? Pues es el conjunto de libros que contienen la palabra de Dios expresado en palabras humanas y en hechos. Es decir, la palabra de Dios se nos transmite a veces digamos, por profecías, por parábolas, por relatos, etcétera. Pero no solo es narración, también son hechos concretos, lógicamente que son narrados en el texto y a veces acciones concretas, los milagros de Jesús, etcétera. Entonces, estas palabras y estos hechos, palabras que a veces se refieren a palabras mismas de Cristo o palabras del Señor, de Dios Padre, etcétera, las vemos en la Biblia, ¿no? Por tanto, la Sagrada Escritura es la transmisión puesta por escrito de la palabra de Dios bajo inspiración del Espíritu Santo. Aquí entramos en un concepto, bueno, pues complejo, que es el concepto de inspiración. Y en eso quizá me tendría que detener un momento. Es decir, sabemos por revelación que todo texto que está en la Sagrada Escritura ha sido revelado por Dios, ha sido querido por Dios para que el autor humano lo escribiera. Y a lo que llamamos inspiración es precisamente ese impulso, esa motivación interior que recibe el autor de cada uno de los distintos libros. Si hablamos del Evangelio de Mateo, pues Mateo, el que recibiría esa inspiración, ese impulso, ese poner por escrito determinadas cuestiones. Si hablamos del libro del profeta Isaías, pues eso, Isaías, ¿no? Si hablamos de la carta de Santiago, pues Santiago sería el que sería inspirado. Bien, todos esos autores inspirados por Dios han escrito la palabra de Dios, es decir, su texto, que por nosotros es considerado un texto sagrado. Este tema implica que de algún modo son como dos autores, el autor principal sería Dios y el autor secundario sería precisamente el autor humano.
Y la inspiración trata de que el autor humano ponga aquello que Dios quiere que ponga. Bien, esto lo volveré a explicar más adelante, en otro momento, pero quería introducir esa cuestión de inspiración. Dios ha querido revelarse y revelar su plan de salvación para los hombres. Y de modo, pues, insólito, podríamos decir, pues ha querido comunicarse de una manera humana, como es precisamente a través de la escritura. Entonces, la mediación que tenemos para conocer lo que Dios ha querido revelarnos es fundamentalmente las Sagradas Escrituras. Entonces, es por eso que tenemos que conocerlas, ¿no? Esa revelación que se ha ido dando de manera progresiva a través de distintos personajes a los que Dios se ha ido revelando. Por historia sagrada conocemos pues esa revelación a Abraham, a Moisés, a los profetas, a distintos personajes que vemos en la Sagrada Escritura, llega a su plenitud precisamente en Jesucristo, en su propio Hijo. Esa es la revelación con la que, digamos, concluye en todo lo que es la revelación de Dios, su plan de salvación. Y es la que está contenida pues, en el Nuevo Testamento, fundamentalmente en las palabras de Jesús, sus acciones, sus hechos, sus palabras, y también las de sus discípulos, sus apóstoles. Como veis, el Nuevo Testamento están los 4 evangelios, pero también están luego las cartas, sean las cartas de Pablo, de Juan, de Santiago, de Judas, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que es la Biblia, la revelación de Dios, ¿no? Culminada en Jesucristo. Bueno, aquí tenéis gráficamente como puesto en una estantería, pues en los libros de la Biblia. Y ya sabéis que la Biblia está compuesta de dos grandes grupos de libros que podemos llamar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es eso lo que, digamos, lo que inmediatamente captamos de la Biblia en un primer acercamiento. Pero, bueno, en total 73 libros. Pero digo, la composición de estos libros, sus autores, la extensión incluso, el lenguaje en que fueron escritos, pues es muy variado. Entonces, pues tendremos que hablar un poquito de todos ellos y en detalle de algunos de ellos. Nos vamos a dedicar especialmente al Nuevo Testamento, pero es bueno que conozcamos, pues, eh, todo lo que es el canon de las escrituras, que es, el canon es una palabra que se utiliza para decir aquellos libros que han sido declarados por la Iglesia como inspirados. Y la Iglesia ha declarado estos 73 libros. Sabéis que el canon judío es distinto, es decir, para ellos los libros o la inspiración de Dios se para en el Antiguo Testamento y no todos los libros del Antiguo Testamento, sino que tienen un canon parecido al nuestro, pero no idéntico. Y bien, esta división la vamos a ver más en detalle después, entonces no me detengo mucho aquí. Y la estantería la hemos ordenado un poquito más y hecha más específica y más exacta. La anterior era, digamos, un diseño un poco amplio para que vierais así en general, pero aquí ya tenéis bien colocados los libros y separados, ¿no?, en distintos estantes, los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Hablando solamente del Antiguo Testamento, de los 73 libros en total que tiene la Biblia, 46 son del Antiguo Testamento, que en realidad, pues podemos decir eso, que son libros que van preparando la venida de Cristo. Y tiene 4 grandes divisiones, que es la que os he puesto, vamos, que está puesta en la estantería, ¿no? Estaría la primera gran división serían los 5 libros del Pentateuco.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros son lo que los judíos llaman la Torá, la ley, y para ellos es lo más sagrado, ¿no? Que hablan un poco de todo lo que es el origen, la creación, Génesis, podemos decir claramente, por eso se llama así ese primer libro, pero también la génesis del pueblo judío, el llamamiento, la vocación de Abraham, etcétera, y toda la historia de los primeros patriarcas y todo lo que es la historia del pueblo de Dios a los inicios, ¿no? Entonces, eso es lo que es el Pentateuco. Después, una segunda categoría serían los libros históricos, que fundamentalmente es la conquista de la tierra prometida y todo lo que es la continuidad del asentamiento del pueblo de Israel, pues en lo que es la tierra de Palestina, la tierra santa, y todas las historias de los reyes y las distintas vicisitudes por las que va pasando el pueblo de Israel en su historia. Prácticamente eh, un recorrido histórico bastante amplio, desde eso, desde el inicio de la toma de la tierra hasta la conquista de la tierra, hasta prácticamente la época final de los macabeos, ¿no? Ya en la época muy próxima del Imperio Romano. El tercer grupo de libros serían lo que conocemos como libros sapienciales, libros poéticos y sapienciales, muchos de ellos pues conocidos como los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, etc. Y por último, los libros proféticos. Bueno, hablaríamos de los libros de los grandes profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, y luego los profetas menores, ¿no? Esto sería, pues, la presentación así en global de los libros del Antiguo Testamento. Pasamos ahora al Nuevo Testamento. Serían 27 libros que junto con los 46 del Antiguo Testamento forman los 73 libros de la Biblia. En ellos ya está, digamos, la plenitud de la revelación en Jesucristo. Y vamos a dividirlos también, a semejanza de los del Antiguo Testamento, en 3 categorías. Aunque aquí vienen como 4 estanterías, no sería, digamos, las 2 centrales estarían unidas, ¿no? Lo que pasa es que no entran en una sola porque son muchos libros, pero están ahí unidas, podemos decir, ¿no? Que serían primero los libros históricos, es decir, los 4 evangelios, que nos presentan sobre todo la figura de Jesús en su vida pública y los hechos de los apóstoles, el desarrollo inicial de la iglesia apostólica. Esos libros históricos. Eh, Después estarían lo que podemos conocer como libros sapienciales, la sabiduría cristiana, que serían todo lo que son las cartas, las exhortaciones de Pablo a las distintas comunidades, en la carta a los hebreos, que no es de Pablo, aunque está asociada ahí, y que en realidad es una homilía, pero bueno, de eso ya os hablaré en otro momento. Y luego las cartas católicas, las distintas cartas de los apóstoles, Santiago, Pedro, Juan, Judas y Judas, me parece, que los he dicho todos, ¿no? Y bueno, son cartas que también ayudan a distintas situaciones de los primeros cristianos y que vuelven a poner delante la misma doctrina de Jesús, pero digamos concreta en determinados problemas, en determinadas circunstancias, a determinadas personas o a determinadas comunidades. Y por último, un libro muy singular, precioso, pero también muy difícil de entender y de interpretar bien, que es un libro profético, que es el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan, pero que entraría dentro de esa categoría de libros proféticos, igual que los que veíamos en el Antiguo Testamento.
Aunque intuyo que esto, pues la mayoría, pues ya lo sabéis y no hay necesidad de explicarlo, pero eso, con el afán que tengo de también introducir a aquellos que por primera vez se acercan a la Sagrada Escritura, pues os comento esta cuestión, ¿no? Hay un acuerdo universal de cómo citar los distintos pasajes de la Escritura. Y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Normalmente, pues todos los libros de la Escritura, los distintos libros, tienen una abreviatura. Por ejemplo, el Evangelio de Juan lo conocemos por JN, el Evangelio de Mateo, MT, la carta a los Efesios, EF. La primera carta a los Corintios de San Pablo sería 1 Cor. Los Hechos de los Apóstoles sería HCH y el Génesis sería Gen. Bien, esto por decir eso siempre cuando, digamos, vemos una cita bíblica, lo primero es el libro. ¿Qué libro es? ¿De qué estamos hablando? Pues eso, ahí tenemos Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, etc. La cifra que viene a continuación es el capítulo. Esto tengo que decir que el capítulo es una cuestión hecha a posteriori en los textos. Los textos originales no tenían ni capítulos ni versículos. Eso es una cuestión que para, digamos, ayudar a la lectura, a la investigación, al estudio, a separar fragmentos, pues hemos añadido a posteriori, concretamente en la Edad Media se hizo este añadido, pero los textos originales normalmente en hebreo los del Antiguo Testamento y en griego los del Nuevo Testamento, las lenguas originales en que fueron escritos, pues no tenían ni capítulos, ni numeración de capítulos, ni versículos. Que quede claro, porque a veces hay algunos fragmentos que uno duda si está bien dividido el fragmento y a veces incluso sabemos que sería mejor otra división del capítulo. Pero bueno, no os voy a confundir en eso. Bien, lo mismo en la segunda cifra que viene es el versículo. Es decir, cuando vemos JN 12,1, estamos entendiendo que es el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1. Si yo pongo segunda cita, pongo Mateo 5, 1-4, pues entiendo que es el capítulo 5 de Mateo, versículos del 1 al 4. Estoy citando esos 4 versículos del capítulo 5. Si yo pongo Efesios 2, 8.13, lo que estoy diciendo es que del capítulo 2 de la carta a los Efesios cito el versículo 8 y el 13. No todos los que van entre medias, no, solamente el 8 y el 13. Para eso se utiliza ese punto en medio. Es digamos, el acuerdo que hemos llegado para entendernos. La siguiente cita es 1 Corintios, desde el versículo 18 del capítulo 1, es decir, capítulo 1, versículo 18, hasta ese guión, me está indicando hasta el capítulo 2, versículo 5. Es decir, es un fragmento un poco más amplio, que recoge los últimos versículos del capítulo 1 de Corintios y algunos versículos 5 del capítulo 2. Si yo pongo Hechos 2, 1S, normalmente se está diciendo que estoy citando el versículo 1 del capítulo 2 y el siguiente. Sería como decir versículo 1 y versículo 2. Y por último, la última cita es la más compleja, pero bueno, es un poco para entendernos, ¿no? A ver, esto sería el Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta, ese guión indicaría hasta, capítulo 2, versículo 4, primera parte de ese versículo. Como que he dividido el versículo 4 en dos partes, 4a y 4b.
Entonces, bueno, pues la primera cita hasta el punto y coma es lo que es el primer relato de creación, que es eso. Si lo vais a leer, que sería bueno que acompañaréis esto de la lectura, pues veríais que ahí termina el primer relato de creación, en mitad del versículo 4. ¿Vale? Y luego sigue diciendo capítulo 2, versículo 4b, es decir, segunda parte del versículo 4, hasta el capítulo 2, versículo 25, que es el segundo relato de creación. Vale, simplemente es una manera de citar los dos relatos de creación como dos fragmentos diferentes, pero que se citan a la vez. Bueno, espero no haberos liado en exceso, pero sobre todo espero ayudaros para la manera de citar normalmente los textos bíblicos y entender lo que leemos. Retomo aquí el tema de la inspiración, el concepto de inspiración de la Sagrada Escritura. Ya de una manera un poco más formal, como lo introduje antes, me parecía necesario introducirlo, pero vuelvo a repetir algunas cuestiones y avanzo un poco. A ver, es la acción de Dios sobre los autores humanos de los libros sagrados para que escriban todo y solo lo que Dios ha querido que escriban para la salvación de los hombres. Esto es muy importante. Son escritos sagrados, pero lo que configura ese escrito como sagrado es sobre todo la intención de ese texto, es para ayudarnos en nuestro camino de salvación, para revelarnos el plan de salvación de Dios y sobre todo para revelarlo para nuestra vida. Eso es muy importante, que veamos la intención que tiene Dios al inspirar un texto a un autor concreto. ¿Cómo actúa Dios al inspirar? Pues actúa, os pongo aquí, ilustrando al autor para que entienda la verdad divina que quiere revelar, para que mueva la voluntad, pero sin menoscabar la libertad, es decir, la persona que escribe de manera inspirada sigue teniendo perfectamente uso de sus facultades, de su libertad, etcétera. Y también ayuda en la búsqueda de la mejor expresión para comunicar la verdad divina. Por tanto, es muy importante entender este concepto. Pero, atención, no es inspiración, digamos, o no entra dentro de la inspiración el corregir al autor, vamos a decirlo así, si tiene conocimientos equivocados desde el punto de vista cultural, científico, geográfico, histórico, etc. Si no perturba a la comunicación de la verdad divina, eso Dios no respeta, digamos, la libertad, respetar la libertad, y eso es un tema maravilloso de cómo actúa Dios con el ser humano siempre. Dios respeta siempre la libertad, siempre. Y eso no violenta nunca. Entonces, incluso en la inspiración, no es que fuerce a escribir determinadas cuestiones, sino que inspira. Y el autor inspirado, con sus propios conocimientos, su cultura, su manera de entender las cosas, lo pone por escrito. Y Dios lo único que vela es para que se comunique la verdad divina ahí. Pero si el autor cree que judío del siglo X antes de Cristo, por ejemplo, que la Tierra es plana y que detrás de ese mar hay monstruos que nos atacan y tal, y lo pone en el texto diciendo cuidado el barco que vaya por allí y tal, eso no lo va a quitar Dios, porque no es esencial para la verdad divina que está comunicando, que es, por ejemplo, a lo mejor que Dios nos ha creado y que nos va a salvar. Pero si el autor pone eso, no. O si el autor pone que los filisteos eran los peores de todos los hombres del mundo, eso es una cuestión cultural del judío que escribía en ese momento. No es que fuera el peor pueblo, sino sencillamente que para ese autor en ese momento los odiaba, ¿no? Y entonces pues pone eso. Pero eso no afecta
a la revelación del plan de salvación y por tanto son elementos culturales que hay que conocer y por eso hay que estudiar bien los textos desde una perspectiva, digamos, histórica, contextual, interpretarlos, etcétera. Por eso la Iglesia pide que se interpreten los textos y es lo que hace normalmente la predicación de los sacerdotes en las homilías, que muchas veces es ayudar a entender eso que se lee, ¿no? Y, por ejemplo, si un autor escribe la palabra hambre sin H, Dios no le va a corregir, porque es su cultura, o sea, es una, vamos a decirlo, una incultura, pero no, Dios no revela eso, o sea, el autor puede tener errores y puede decir que Noé tenía 800 años y en realidad vivió pues 80 años. No importa, porque, repito, no afecta a la verdad salvífica. Este es un concepto que cuesta entender, pero es fundamental y es un elemento católico muy importante de cómo entendemos la Biblia, que no es la literalidad de la Biblia la que es revelada como tal, sino que necesita de esa interpretación católica para entenderla. Todo libro inspirado es fruto de dos autores, que sería Dios como autor principal y el escritor sagrado como autor secundario. El autor principal es Dios, pero precisamente porque nos quiere revelar ese plan de salvación. Pero no, la Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro de historia, incluso, no es un libro para cuestiones, digamos, científicas de cualquier tipo. No, sencillamente es un libro religioso y con una finalidad salvífica. Y eso es lo que le da el sentido fundamental. ¿Dónde se va a desarrollar nuestra historia? Pues aquí, en la tierra en la Tierra Santa, en la tierra de Israel, en la tierra de Palestina y por eso siempre me gusta, yo a mis alumnos cuando les explico pues Sagrada Escritura o esta asignatura de introducción al cristianismo, pues de vez en cuando siempre les pongo estos mapas, ¿no? Para que se sitúen. Los que hemos tenido la suerte, yo he ido dos veces, ¿no? A Tierra Santa y os lo aconsejo porque te cambia la vida en ese sentido para conocer mejor a Jesús, conocer mejor el Evangelio, pues te sitúas, pero hay veces que hay personas que no se sitúan, ¿no? Especialmente de lo que son los lugares fundamentales donde sucedieron los hechos. Entonces, bueno, este es un mapa, el que tenéis a la izquierda de las 12 tribus, más o menos cómo se distribuyeron en esa época y que es muy importante porque eso va a ser un signo de identidad para los distintos hebreos, digamos, de a qué tribu pertenecían, ¿no? Y bueno, pues ahí veis, sobre todo en determinados lugares, pues Judá especialmente importante, ahí está Belén, ahí están otras ciudades y justo entre Judá y Benjamín pues está ahí Jerusalén, importante. Y luego en la tierra de Zabulón y Neftalí, etcétera, es sobre todo donde es Galilea, es la zona de Galilea y ahí encontraríamos pues Nazaret, Cafarnaúm, estos lugares de la primera época de la vida pública de Jesús, ¿no? El otro mapa, he dicho, bueno, da lo mismo. El primero, el de la izquierda, y ahora el otro, el de la derecha, sería el mapa grande de abajo, es el de los dos reinos, cuando se dividen los dos reinos a la muerte de Salomón, sus hijos al final se pelean y dividen el reino en el reino del norte, reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Es una época difícil
para Israel y está dividido, ¿no? Y bueno, el mapa pequeño de arriba es para situarlo dentro de esa confluencia de grandes imperios en las que estuvo siempre Israel, sobre todo el imperio egipcio, el imperio babilónico, etcétera, que hacen que estuviera siempre, pues eso, en peligro y muchas veces sometido, ¿no? Hasta que llega luego Roma y les conquista también y están, sobre todo en época de Cristo, en ese sometimiento. Una cuestión de la anterior, por si acaso no ha quedado claro lo de en la inspiración, es que podemos hablar de que la Biblia, lógicamente, nos revela la verdad, pero es una verdad salvífica, es una verdad para la salvación del hombre. Es muy importante eso, ¿no? Para que no entremos en conflicto con decir, oye, pero eh, ¿cómo dice que eso, que tal personaje tenía 900 años o esto? Pues sencillamente es un cómputo que ellos tenían y aunque no fuera así desde el punto de vista cronológico, para ellos expresaba pues una bendición de Dios, por ejemplo, y por eso utilizaban esto, a sabiendas de que la edad podría haber sido otra. Entonces hay que saber interpretar la Biblia para no cometer pues errores de este tipo. Otros mapas, aquí es el mapa físico de Tierra Santa, para que veamos un poco la depresión del Mar Muerto. Es prácticamente pues la que marca ahí este mapa. Y el mar, llamado mar, es un lago en realidad, pero lo llamaron siempre Mar de Galilea, eh, al norte, y que es donde transcurre, pues eso, ¿no? Sobre todo, pues cercano ahí, pues Nazaret, la primera infancia, juventud de Cristo y la vida pública inicial también, en torno a, sobre todo a Cafarnaúm, ahí. Y bueno, desde el punto de vista, digamos, físico, pues decir que todo lo que es Judea es una región entre montañosa y desértica, ¿no? Es algo que caracteriza ese paisaje. Y en el otro mapa, pues ahí veis las regiones que en la época de tiempos de Jesús, pues existían y que a veces en los evangelios, pues se narra, se habla de ellas y para situarnos, ¿no? Lo que es Galilea, lo que es Samaria, que dice, bueno, para ir de Galilea a Jerusalén tenían que pasar por Samaria. Podían no pasar, pero era un camino más largo por la Decápolis, por Perea, etcétera, para intentar evitar ese camino. Pero normalmente, pues Jesús va a pasar. Y ahí tenemos el episodio famoso de la Samaritana, cuando pasa por ahí, ¿no? Y lo que es Judea, pues lo tenemos ya hacia el sur, ¿no? Sobre todo Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Emaús, todos estos lugares que tantas pues referencias tenemos y tanto nos evocan. Esto es un esquema de el calendario y las fiestas fundamentales del pueblo judío. Creo que es importante para que nos situemos, porque a veces en el Evangelio, al leer el Evangelio, al leer el Antiguo Testamento sobre todo, etcétera, se hace referencia a determinados meses o a determinadas fiestas. Entonces, pues me pareció interesante poneros aquí digamos, la equivalencia de nuestros meses a los meses que se narran en el calendario judío. Especialmente, pues conocido es el, el mes de Nisan, que es fundamentalmente el momento en que es crucificado Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis, prácticamente todo este calendario y todo lo que son las fiestas está muy relacionado con la historia del pueblo judío y también es un pueblo pues agrícola, ganadero, podemos decir, entonces tiene mucho que ver con las fiestas de la tierra, ¿no?
Bueno, y ahí tenéis las fiestas principales de la Pascua, de Pentecostés, la fiesta de Año Nuevo, la de expiación, de los tabernáculos, etcétera. Simplemente para que tengáis una noción. Igual que el anterior, este otro esquema sobre las horas del calendario romano. Es decir, la medida del tiempo en Palestina en esta época, lo mismo. Leemos el Evangelio y a veces dicen, pues a la hora de nona, ¿qué es la hora de nona? O qué hora era de las nuestras, a la hora de prima, la hora de sexta, la hora de tercia. Dices, ¿qué corresponde? Bueno, ahí veis la diferencia, digamos, en invierno o en verano sobre el tema de las horas, pero por ejemplo, la hora de nona, pues serían en verano, bueno, en verano eh, en sentido amplio, la mitad del año sería prácticamente pues hacia las 3 de la tarde. Por ejemplo, es la hora en que muere Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis una referencia para situaros en qué momento estaríamos hablando. Y aquí tenéis una representación, digamos, de lo que fue el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. Sabéis que este templo, pues lo había, bueno, inicialmente lo hizo Salomón, pero luego fue destruido y en época de Jesús se acababa de hacer hacía poco, se acababa de terminar hacía poco por parte de Herodes, ese nuevo templo que más o menos se reproduce en esta imagen eh, con los distintos atrios, patios, etcétera, de los gentiles, de las mujeres, vale, el Santa Santorum, el lugar más santo. Y bueno, pues es un poco para situarnos en dónde se producen muchos de los acontecimientos que leemos en el Evangelio de la vida de Cristo. Entonces, bueno, esta era la magnitud grande del templo de Jerusalén. El templo era el lugar de adoración, el lugar por excelencia de adoración del pueblo judío, pero también fue construido y se percibe prácticamente al verlo aquí como un lugar defensivo. Entonces, es importante que lo consideremos así, porque de hecho, en varios momentos de varias rebeliones durante el Imperio Romano, pues los judíos se van a atrincherar allí y van a resistir, ¿no?, la ocupación de los romanos, pues desde allí. Y eso llevó también a que fuera destruido. Os quería mostrar esta diapositiva desde esta perspectiva porque prácticamente lo que se ve, la columnata allá al fondo que se ve y ese muro, que es un muro, en realidad es un muro de contención que hizo Herodes, en realidad no pertenecía al templo, que sería pues prácticamente ese rectángulo central, lo que sería propiamente el templo. Bueno, también es parte del templo esos muros de contención exteriores o esos muros de protección, pero lo que queda del templo actualmente, lo que es el famoso muro de las lamentaciones, es sencillamente una parte de este muro de contención que quedó ahí, porque fue arrasado en el año 70 eh, por los emperadores primero Vespasiano y luego Tito, sofocando una más de las rebeliones de los judíos, pues al final decidieron arrasar, que no quedara piedra sobre piedra, pero sí, y eso era una costumbre típica de los romanos, sí dejaron precisamente para recordarles ante una posible sublevación posterior de qué es lo que pasaría, dejaron ese muro precisamente como un recuerdo, unas ruinas, un recuerdo de que no volvieran a sublevarse porque les podría volver a pasar lo mismo. Es el muro de las lamentaciones actualmente
algunos hemos estado ahí rezando. Y en realidad, en el esquema que veis arriba y señalado el círculo en rojo, ese sería el resto que queda, que no es propiamente el templo, sino que es un muro de contención que estableció Herodes precisamente para delimitar la zona del templo, ¿no? Y es lo que actualmente se mantiene. ¿Por qué no se ha podido reconstruir? Pues ya sabéis, por historia, que esto fue durante mucho tiempo, bueno, y actualmente sigue, posesión digamos, de los musulmanes, y ellos construyeron una serie de mezquitas precisamente en la zona en la que podría reconstruirse de nuevo el templo. Como eso no han aceptado nunca que se quite para reconstruir el templo, pues los judíos no tienen más remedio que conformarse con esta parte. Sabéis que Jerusalén está pues dividida, es una ciudad dividida, ¿no? Y tendrá una parte judía y una parte, digamos, de musulmana o palestina, ¿no? Entonces ahí hace que sea imposible volver a reconstruir este templo, aunque el Estado de Israel pues vuelve a constituirse por mandato de Naciones Unidas en 1948, pero no pueden reconstruir esto, sino que simplemente ha quedado ahí pues un resto. Y ahí es donde rezan los judíos actualmente, aparte de en sus sinagogas, etcétera, pero ya como templo solo queda este muro. Y termino este tema introductorio con esta imagen de lo que era el Imperio Romano en tiempos de Cristo, más o menos la extensión que tenía el Imperio Romano. Como vemos, pues Judea, Jerusalén, etcétera, es un extremo del Imperio Romano, el extremo oriental, pero bueno, pues bajo control de Roma. Y también esta diapositiva nos sirve para entender, ¿no? La difusión que después, pues lógicamente va a tener el cristianismo por todo ese imperio. Bien, pues yo espero que estas diapositivas y estas explicaciones os ayuden a introduciros en este curso, que no, espero que no haya sido pues ni demasiado elevado ni tampoco demasiado vulgar en las exposiciones. Espero que algunas cosas sí que hayáis podido aprender o recordar sobre todo, ¿no? Entonces vamos a intentar mantenernos en este nivel de explicación para que podáis disfrutar por lo menos de lo que es el conocimiento de Jesús desde el punto de vista histórico, de su mensaje y de algunos planteamientos teológicos. Pues hasta la próxima clase.